no le admiten la casación, tiene derecho a preguntar por qué y en mi opinión tiene derecho a interponer el recurso que mejor quepa, aun cuando aquí se dice que no cabe amparo, sí, pero hay fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aquí están siendo archiviolados en este y en cualquier cantidad de casos. Lo admiten, entran a analizar. Al final dicen que le rechazan la casación. Aquí la gente cree que sale la casación y que la policía vaya a buscar a Martinelli para meter a la esposa, meterlo en la cárcel y que ya no puede correr. Yo no estoy tan seguro. Ahí lo que pasa es que hay un jueguito de pitcher a catcher que no es nuevo entre la Corte y el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral a mí me llamó poderosamente la atención que decidió que las papeletas presidenciales no las van a imprimir hasta media. Son las 7:36 de la mañana. Aquí en Radio Ancon, 92.1 FM y radioancon.com. Doctor Miguel Antonio Bernal, le quería hacer una pregunta a esta hora de la mañana. No todos los días uno tiene un profesor universitario, constitucionalista, abogado reconocido, de los de verdad, no eso de televisión mañanera. Doctor Bernal, la totalidad de los candidatos de este país están pendientes de lo que pase con Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia. Muy parecido a lo que hacía Remón, porque el país quedaba en manos de la Corte Suprema de Justicia de Remón. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos en el año 2024. Ricardo Martinelli tiene pendiente una solicitud, creo que le llaman casación. A mí me gustaría preguntarle, porque yo he hablado toda la semana con gente y todos me han dicho una respuesta diferente. Hay algunos que dicen que cuando la Corte Suprema de Justicia, como todo parece indicar, niegue el recurso ese de casación, usted me dirá si estoy hablando incorrectamente, que lo más seguro que sea así, él puede seguir corriendo mientras que apela. No sé si él puede apelar eso. ¿Qué va a pasar cuando la Corte Suprema de Justicia... Primero que todo me gustaría saber cómo funciona eso en la Corte Suprema de Justicia con ese recurso. ¿Qué pasa si lo niegan? ¿Qué pasa si no lo niegan? Y cómo queda entonces Sí. esto legalmente, porque esto realmente es un problema. Usted se imagina cuando hay... Porque no solamente es negar el recurso de casación, sino irlo a buscar y ponerle a la esposa y meterlo preso, lo cual va a pasar 2 semanas en todos los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar, doctor Bernal, legalmente Mire, hablando? le agradezco la pregunta, pero debo confesarle que la respuesta es harto difícil porque esto no se está manejando jurídicamente. Es decir, las cosas no se están haciendo de acuerdo a lo que en derecho se llama el debido proceso. Esto se está manejando políticamente y se está manejando al margen, en mi opinión, de los procedimientos establecidos, pero más allá, al margen de toda una serie de fallos que han sido dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que de acuerdo a las normas son de obligatorio cumplimiento por todos los estados que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces ahí empieza el problema. Cuando usted invoca fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de acuerdo al principio de convencionalidad deben ser respetados, no lo son. No son ni siquiera tomados en cuenta. Aparte de eso, como se lo he conversado a usted en otras oportunidades, nosotros nos hemos ido quedando a la saga de toda una serie de progresos que en materia constitucional, para no hablar de otras ramas del derecho, se han logrado a lo largo de los últimos 50 años a nivel mundial. Instituciones, procedimientos, mecanismos, instrumentos muy positivos para ayudar a que ese sueño o ese objetivo de la justicia vaya tomando forma en la práctica. Entonces, acá nosotros venimos desviados de todo lo que es el constitucionalismo desde el 68 y no ha habido manera de retomar camino. Tenemos una constitución impuesta que pone en manos de la Corte Suprema todo lo relativo a lo constitucional. En otros países ya tienen Corte Constitucional, Tribunal Constitucional y les va mejor. Por muy mal que les vaya, les va mejor que nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahora? La manera como está estructurado, una advertencia de inconstitucionalidad tiene que ir
ante el superior cuando usted la pone. Es decir, ¿por qué es la advertencia? La advertencia de inconstitucionalidad es cuando usted quiere alertar a quien va a tomar una decisión jurídica que lo que le quieren aplicar viola tal o cual artículo de la Constitución. Esa es la advertencia. Cuando usted advierte antes de, es como el habeas corpus preventivo. Cuando usted sabe que lo van a arrestar o lo van a privar de libertad, usted puede poner un habeas corpus preventivo para que no lo encarcelen. 2. El recurso de inconstitucionalidad es cuando usted ve que hay un decreto, un estatuto, un reglamento, una ley contrario a la Constitución o a un artículo de la Constitución. Entonces usted tiene que poner el recurso de inconstitucionalidad a través de abogados ante el Pleno de la Corte. En la Corte designan un magistrado ponente. Ese magistrado ponente elabora un proyecto que recorre a todos los magistrados para venir el fallo siempre y cuando haya mayoría a favor. Como acá son 9, siempre tiene que ser por lo menos 5. Pero ¿qué pasa? En el camino, y eso pasa con los amparos, con la habeas corpus, con la inconstitucionalidad, con la nulidad, con todo, las acciones interpuestas no tienen la velocidad que establece la Constitución. Cuando te dice que tiene que ser expedito, tiene que ser inmediato. Allá la morosidad que hay viene de muchos años y no cesa de aumentar. Por eso es que usted ve que hay recursos de inconstitucionalidad que tienen 10, 15, 20 años, vaya usted a saber. Entonces, ahora, la casación. La casación tiene la particularidad de que se dirige, por ejemplo, en este caso, que nos atañe, tiene que ir a la sala de lo penal. Las salas en Panamá, la corte está dividida en 4 salas, una inútil y 3 menos inútiles. La civil, la penal, la administrativa y la que llaman sala de asuntos de negocios generales, que en mi opinión es un absurdo. Pero la otra sala que está establecida en el Código Judicial desde hace más de 25 años y que no han echado a andar es la sala de lo laboral. No me pregunte por qué, pero ahí está en el código y no se cumple. Entonces, la casación se interpone a través de abogados. Esa es otra. En otros países, el ciudadano tiene más posibilidad de accionar la justicia sin necesidad de pasar por un abogado. Esa casación es cuando usted recurre ante un fallo, en este caso penal, para cuestionar la manera, el procedimiento, la decisión que se haya tomado. Allí también, en esa sala de la casación, donde son 3, abro paréntesis, el doctor Quintero decía que la justicia en Panamá era el acuerdo de 2 en una sala de 3, y no he dejado de tener razón el apreciado maestro. Entonces, allí también la casación se la dan a un magistrado. No me pregunte si es por sorteo o es porque alguien llega y dice te toca a ti, o si es por apellido del magistrado. Entonces, ese magistrado tiene que elaborar un proyecto. Ese proyecto tiene que circular ante los otros 2 magistrados de esa sala. La casación no va donde los otros, porque la casación va de acuerdo con la rama penal, civil, administrativo. No puede usted en una casación, por ejemplo, de materia penal, invocar un artículo civil o del Código Laboral o de ningún otro código. Tiene que ajustarse a lo que dice lo penal. Bien, ¿qué pasa? Viene la casación, pero lo primero es, el magistrado ponente puede decir que él es de opinión que no se admite. Eso tiene que ser refrendado por los otros 2 o por uno de los 2. Si no se admite, ¿verdad? Quiere decir que usted queda en estado de indefensión absoluta, porque no tiene a dónde recurrir, ¿no? Porque en Panamá no hay más acción, en otros países sí. Porque de lo que se trata, cuando usted está frente a lo que se considere una violación de un derecho, usted como víctima debe contar con todos los medios para accionar. Eso de que no, que tú no puedes poner más de 2 amparos o más de 3, ¿dónde dice eso? Aquí se le está vendiendo a la gente concepciones erradas de materia de la defensa de sus derechos, porque
como le decía, esto se ha politizado y lo que es peor, se ha personalizado. La personalización es lo peor que puede ocurrir en el campo o en el terreno de la administración de justicia, sea esta del nivel que sea. Pero en Panamá la personalización está desde los mal llamados juzgados de paz hasta la propia Corte Suprema, y lo estamos viendo. O sea, no es que... Y por otro lado, se ha malinterpretado, desinformado a la opinión pública, no se le ha explicado debidamente, y en eso, lamentablemente, muchos más abogados de lo que lo han hecho no han entrado a explicar o a decir las cosas. Entonces, a la pregunta que usted me hacía, y perdón este introito, pero es necesario ambientarse, ¿verdad? Si, y estamos hablando, si sale que no admiten la casación, los abogados tienen el derecho a preguntar por qué, ¿verdad? Y deben contestarle. Ese es un pequeño, no lo vamos a llamar recurso, pero eso digamos que es una acción que se puede poner, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la casación, en mi modesta opinión, no se puede resolver hasta tanto no se hayan agotado las otras iniciativas jurídicas que puedan estar en circulación. Usted no puede entrar, ¿verdad?, al dormitorio de su casa si antes no pasa por la sala, el comedor, a menos que el dormitorio suyo quede al abrir la puerta, como ocurre en muchos pequeños hogares de gente pobre de este país, que no tienen ni sala ni comedor, sino una cama donde dormir 8x4. Entonces, mientras no se resuelvan amparos, esas cosas, la casación no pueden venir a decir ni siquiera que no se admite. Si la admiten, entonces ese magistrado ponente debe proyectar y circular el mismo entre los otros dos magistrados. Todo eso está en el Código Judicial, claramente establecido. El problema es que no se está respetando el debido proceso. Entonces, no puede ser que nosotros tengamos una sociedad que nos recuerde esa famosa novela de Guillermo García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, en la cual pues él narra cómo de antemano se sabía lo que iba a pasar con el farmacéutico o el personaje en cuestión. Entonces, en caso de que le digan que la casación se admite, y una vez admitida, que yo soy de opinión que aquí la obligación de los que imparten justicia es admitir, recibir por lo menos, pero es que aquí ni reciben. Aquí usted va con un recurso y viene una magistrada y te dice, no se lo recibo, o no te lo, o sea, no lo leen y ya te dicen que no lo reciben. Eso no puede ser. Reciba, lea, rechace. Pero no puede ser eso de que ni siquiera lo puedes dejar, y a veces te niegan hasta poder dejarlo por insistencia, como establece el Código Judicial. Este es el capricho. No manda la ley, no manda el debido proceso, manda el capricho de la autoridad correspondiente. Y estamos a nivel de lo que aquí en Panamá llamamos administración de justicia. No le admiten la casación, tiene derecho a preguntar por qué, y en mi opinión tiene derecho a interponer el recurso que mejor quepa, aun cuando aquí se dice que no cabe amparo, sí, pero hay fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aquí están siendo archiviolados en este y en cualquier cantidad de casos. Lo admiten, entran a analizar, al final dicen que le rechazan la casación. Aquí la gente cree que si rechazan la casación, entonces la policía vaya a buscar, en este caso, pues, porque estamos hablando de, tiene dos patas, tiene dos alas y hace cuacuá, ¿qué animal es, verdad? Estamos hablando de Martinelli, ¿verdad? Claro, o sea, a menos que usted me corría. Claro. Bien, entonces la gente aquí cree que sale la casación y que la policía vaya a buscar a Martinelli para meter a la esposa, meterlo en la cárcel y que ya no puede correr. Yo no estoy tan seguro. Ahí lo que pasa es que hay un jueguito de pitcher a catcher que no es nuevo entre la Corte y el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral a mí me llamó poderosamente la atención, que decidió que las papeletas presidenciales no las van a imprimir hasta mediados o finales de marzo, cuando siempre han sido las primeras que se imprimen. ¿Por qué los magistrados del Tribunal Electoral tomaron esa decisión? Hombre, porque ellos alguien ha tenido que decirle, mira, a Martinelli no lo van a dejar correr, ¿no? Y yo creo que en parte es como que el propio Martinelli como que sabe algo por las cosas que ha dicho. Entonces,
le rechazan la casación una vez estudiada, si fue admitida, él tiene derecho todavía a pedir aclaración. Y cuando el Tribunal Electoral diga que él no puede correr, él tiene derecho a apelar esa decisión que tome el Tribunal Electoral. Pero usted dice eso y aquí de cada 10, 9 te mientan la madre porque dice que tú estás defendiendo a Martinelli. No, yo no estoy defendiendo a ningún Martinelli. Él se defiende y tiene gente que lo defiende. Yo estoy defendiendo es la necesidad de que nosotros algún día podamos llegar a un mínimo Estado de Derecho, que es lo que no hay. Pero ¿qué pasa? Lo grave de esto es no solamente lo que le están haciendo a Martinelli, lo que le están haciendo a más, no sé ni cuánto cantidad de panameños que le están violando sus derechos, el debido proceso, sus recursos, sus acciones constitucionales, sus acciones legales. Y claro, como no son personajes, a nadie le importa nada. Entonces, aquí estamos sembrando más odio y rencores de lo debido, y eso no es sano, y eso es parte del fraude, en mi opinión también. Usted no puede ir a unas elecciones de ningún servidor público de cargo de elección popular con esa cantidad de odios y rencores que en este país se están sembrando, porque, como se lo dije a usted el otro día, ¿qué pasará el 6 de mayo? ¿Qué va a pasar en este país el 6 de mayo? Entonces, esa es la situación, a grosso modo. A grosso modo, a lo mejor dejo por fuera algunas particularidades que habrá otros abogados que dirán, Bernal no dijo esto, no dijo lo otro, pero es que no puede uno desembuchar todo porque necesitaría el tiempo necesario. Para aclarar una cosa, no es que hay una apelación, sino que hay una pregunta, bueno, me la negaste, ¿por qué? Eso es entonces, exacto. Y eso tiene un término. El término lo terminan dando los señores que están encargados de eso, porque si bien el Código Judicial establece pautas y términos, aquí no se cumplen por parte de los que la imparte la justicia, el habeas corpus, el amparo. Cuando usted va a la bendita, por no decir maldita constitución esta que muchos quieren que se quede aquí hasta el año de las calendas griegas, fíjese, aquí hay un articulito, la tengo a mano siempre porque ese es mi vademecum. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer o no hacer que viole los derechos y garantías que esa constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. El recurso de amparo de garantías constitucionales, ¿a qué este artículo se refiere? Escúcheme, se tramitará mediante procedimiento sumario. ¿Qué quiere decir eso? Inmediato. El habeas corpus también. Eso es lo que menos se cumple. Vaya con un habeas corpus que lo puede poner cualquier persona, porque a Dios gracias para el habeas corpus no se necesita. A la Corte Suprema de Justicia y usted me dirá. Oiga, doctor Bernal, ahora quiero acotar dos cosas desde mi punto de vista, pues yo he tenido una larga participación en política hace muchos años. Primero, yo recuerdo que en enero ya yo tenía unas papeletas que tenían una cosa en el medio que decía solo para educación o solo para tema educativo. Y tenían los nombres, es que yo la tengo, es que por ahí hay un cuadro y todo eso, y las caras de los candidatos presidenciales. Era la única que se imprimía temprano, primero porque ya se sabía, ya para febrero ya se sabía, y segundo, para poder dar educación a los jurados de mesa, doctor Bernal. Es que a los jurados de mesa no se le puede dar instrucción el día anterior a las elecciones. Es un proceso que en Panamá demora mucho tiempo. Ya el que no está entrenando jurado de mesa ya va tarde. Se lo digo con total conocimiento de causa. Así que ahora mismo el que está entrenando jurado de mesa no tiene con qué, porque no han querido imprimir la papeleta presidencial, cosa que siempre se hacía por motivos educativos, doctor Bernal. Efectivamente, pero eso se está violando también porque no se está respetando lo que en derecho electoral se llamaría la honradez del sufragio. Una persona que no está debidamente informada de cómo debe votar, pues se promueve la nulidad del voto. Entonces, aquí yo creo que el problema está en el siguiente. Esta constitución vigente le da el monopolio de todo lo que es electoral al Tribunal Electoral. Por eso le decía que aun cuando salga la casación diciendo que se sanciona
¿verdad? Con la solicitud formulada por el tribunal a el señor Martinelli en este caso, quien decide si corre o no corre, no es ese fallo, es el Tribunal Electoral, porque de acuerdo con la Constitución vigente, el Tribunal Electoral tiene jurisdicción en toda la República, en todo lo que tenga que ver la interpretación, análisis, aplicación privativa de lo electoral. O sea, ahí no es que el fallo tumba la candidatura, la pueden tumbar otras disposiciones legales, ¿verdad? Pero eso lo va a tener que decidir el Tribunal Electoral. Cuando el Tribunal Electoral diga, como dicen que va a decir, que Martinelli no puede correr, los abogados o el propio señor Martinelli tienen el derecho a utilizar los recursos que la ley le permita. Pero ¿qué pasa? Que esta misma Constitución también establece que las decisiones del Tribunal Electoral en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo. Y una vez cumplidos los trámites serán definitivos, irrevocables y obligatorias. Ojo. Entonces, esto es atrapado sin salida. Oiga, doctor En el Bernal, sentido de que no te dan... ¿Ah? le digo una cosa, con lo que usted me acaba de decir, solo veo dos escenarios. Uno, que Ricardo Martinelli no jure como presidente, pero sí corra. Y dos, que no lo dejen correr, o sea, que antes de que se impriman las papeletas, terminen todo este trámite que usted me acaba de decir. Pero en todos los casos, Martinelli va a hacer campaña con José Raúl Mulino. Y en ese caso, un candidato que tiene entre 7, marca entre 38 y 40%, yo no veo cómo le van a ganar. Bueno, y yo creo que también, si tal vez, bueno, el tiempo no los dará, pero todavía tendremos la otra oportunidad, pero se lo dejo así como quien dice de abreboca. Si nos vamos al campo de la geopolítica, de lo que está pasando en este mundo en que nos toca vivir, fíjese que lo que ha pasado en Venezuela, donde la Corte no dejó correr a la señora, ¿cómo se llame? María, no sé qué. María Corina Machado. Esa misma. Eso ha despertado una serie de reacciones a nivel internacional, tanto en Europa y particularmente en Estados Unidos. Recordemos lo que acaba de pasar hace escasamente un mes en Guatemala, donde una fiscal se empecinó y dijo no va a correr Arévalo, y Arévalo corrió. Después le dijo su partido no sirve y sirvió. Después le dijeron las elecciones fueron fraudulentas y le dijeron que no, y ahí está Arévalo. O sea, digo eso porque nosotros a veces estamos accionando como si fuéramos una isla en un mundo y de espaldas a ese mundo. Entonces, aquí yo creo que lo que debe primar debería ser el interés de la democratización que este país requiere, y yo no veo por ningún lado que nadie la esté invocando. El comportamiento de los otros candidatos a la presidencia me parece a mí que hace obligatorio pedirles que lean el manual de Carreño, por distintas razones. Doctor Miguel Antonio Bernal, le agradezco mucho haber estado con nosotros y haber sido tan educativo el día de hoy en esta materia que tiene mucha gente confundida, así que por supuesto que en Radio Ancon en YouTube va a estar circulando este video y muchísima gente lo va a estar viendo porque hay mucha desinformación. Muchas gracias, y créame, y le confieso que hacen todo para que hasta uno mismo se confunda. Yo a veces ya yo no sé si yo estudié Derecho o estudié, no sé, alquimia, pero Derecho voy a tener que volver a la escuela. Doctor Bernal, un abrazo, pase un buen fin de semana y nos vemos la otra semana. Igualmente usted y los suyos. Hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, profesor catedrático de la Universidad de Panamá, abogado constitucionalista, con nosotros aquí en La Mañana Ancon. Vamos a la pausa y regresamos. Muy buenos días, don Guillermo Ruiz. Saludos para usted, para su equipo de trabajo y su distinguida audiencia en este primer viernes del mes de febrero. Bueno, doctor, yo no tengo escolta. Como usted verá, parece que aquí hay gente privilegiada que sí la tiene. Yo me imagino que usted tampoco, ¿no? No. Mi única escolta que yo tengo en mi conciencia. No, y es que cuando uno... Parece que... Ayer se dio un incidente raro, doctor Bernal,
el sujeto este de las escoltas yo lo voy a dejar a un lado, pero me llama mucho la atención que el incidente involucra a un diputado de la Nación y ni el partido político ni la Asamblea Nacional han dicho ni esta boca es mía. Ni lo dirán tampoco, porque acuérdense que nosotros estamos viviendo en un océano de impunidad para todo. Entonces, como no hay la suficiente fiscalización ciudadana, la impunidad como un cáncer se ha ido extendiendo de arriba hacia abajo, hacia los lados, y hoy por hoy, pues, la sociedad también se desgarra dentro de esa situación, ¿no? O sea, la corrupción de la mano de la impunidad de la mano de la corrupción, pero sobre todo la absoluta abulia que hay en amplios sectores de nuestra población en lo que se refiere a su debido conocimiento de sus derechos, de sus garantías, de sus obligaciones. En eso no se está haciendo nada, ni de parte de las autoridades correspondientes, ni tampoco de parte de los partidos políticos que reciben casi 60 millones del Tribunal Electoral, pero que no le dedican un real a la instrucción o formación de sus adherentes, porque el clientelismo sigue dominando y eso es parte del fraude, aunque la gente no lo quiera ver así. Y por eso es que insistimos de que nosotros vamos una vez más hacia el matadero del fraude. Bueno, es que usted sabe que yo se lo he dicho, ¿no? Yo al principio pensaba que usted estaba exagerando, pero viendo lo visto, yo creo que ya todo es posible. O sea, no, yo no voy a descartar que hay buena fe en quienes dicen custodiar la pureza de la elección, pero ya no va pura, porque desde que usted utiliza un decreto ejecutivo que no tiene ningún sentido, como es el estado de emergencia, para dar bonos, para dar las famosas bolsas de comida, eso altera el torneo electoral. ¿Sí o sí? Altera y adultera también. El problema es que, fíjese, nosotros lo que pasa es que tenemos no sé, la costumbre o el hábito de ver los hechos aislados. Los hechos sociales, políticos que se están dando no se pueden ver aislados porque forman parte de un todo. Entonces, de semana en semana, gracias a su hospitalidad y la de Radio Ancón, comentamos aquí con lo que podíamos decir, pues, para tomarle el pulso a la nación, pero no nos da tiempo a muchas cosas, porque en 7 días y 7 noches en este país nuestro pasan cosas que asombran por un lado, asustan, escandalizan, pero esto ya se ha vuelto monótono, ¿no? De tal manera que entonces hay un amplio sector de la población que ya se acostumbró a oír 4 muertos, 5 robos, tal travesura. Mire las cosas que en la asamblea, no, ya ni transmiten debidamente las sesiones. Mire las cosas que aprueban en Consejo de Gabinete, violaciones a la Constitución. Ya a uno le da hasta pena abrir esa Constitución impuesta porque brinca la violación, cualquier página que usted la abra. Y la violación no es que viene solamente de una autoridad, por ejemplo, el más violador es el órgano ejecutivo, pero es que por todos lados, cualquier servidor público, usted le habla de la Constitución, te tuerce la boca y dice, bueno, eso dice la Constitución, pero yo digo esto, y si no, haga la prueba con cualquier policía. O sea, todo eso va sumándose a que el ambiente en el que nosotros nos estamos desenvolviendo a 90 y tantos días de las elecciones no es el más apropiado para ese acto que debería ser cívico y no fraudulento. Entonces, cuando usted tiene que todos los candidatos de la partidocracia, a pesar de que el pueblo panameño dijo no, equivocadamente o como lo quieran calificar ahora los que reciben miles de balboas para decir que somos brutos al haber rechazado la minera, hay los candidatos presidenciales de la partidocracia, todos están con la mina. Y no solamente eso, la gran mayoría, hasta donde yo voy haciendo el censo, no quieren cambio constitucional, sino uno sale y dice que la va a
reformar en 2 periodos, o sea que estamos hablando que está prorrogando las transformaciones que se requieren y muy ridículas las que propone para el año 24, digo, perdón, 29, 34, o sea que no entrarían a regir sino allá en el segundo periodo de la Asamblea. Otro sale y dice que él va a hacer una constituyente paralela a sabienda que la paralela no es constituyente, y no porque lo diga uno, sino porque la teoría constitucional aquí no se respeta, que los progresos que ha alcanzado el mundo en materia constitucional aquí son ignorados, es profeso de maldad, por conveniencia. Y los otros danzan entre la paralela, entre las reformas, pero ninguno sale a decir, yo estoy con la constituyente originaria. El que por ahí lo dijo, pero ya no lo ha vuelto a repetir, fue Martinelli, y recogió inmediatamente sus velas. Entonces, no se hacen debates sobre ese tema. Usted va a ver ese debate que va a haber en la universidad. Compre popcorn para que podamos disfrutar y reírnos y burlarnos olímpicamente de las imbecilidades que allí se van a plantear por parte de los que preguntan y de parte de los que contestan. Entonces, el ciudadano sigue de espectador y mire usted, pues, aquí se roban un cardenal. Oye, eso no había pasado, que yo sepa, yo no había nunca oído de un cardenal que se desaparecía. Aparece y no nos da ninguna explicación. Y durante el tiempo que estuvo desaparecido, las autoridades yo tuve que leer el ABC de España para enterarme de qué estaba pasando con la CUNSA. ¿Usted puede creer eso? Porque aquí nadie decía nada. Hubo un apagón informativo, pero ¿Ah? es que dijeron que iba a haber una conferencia de prensa y nunca jamás se dio. Ah. Entonces, es la hora No. que es y todavía no hay ninguna explicación. Ni se va a dar ninguna explicación porque aquí hay una política de ocultar información a la ciudadanía. Eso es de maldad. Y ese ocultamiento, ese secretismo que hay para todo, mire, aquí no ha pasado nada frente al ocultamiento de información que tiene la Contraloría con los auxilios económicos y las becas, para no hablar de otras cosas. Aquí se dictó un decreto que dice que usted no puede enterarse qué pasa en un consejo de gabinete por 10 años y la gente tan tranquila. Hemos tenido que esperar 52 años, creo, para que digan que los empleados públicos tienen derecho a su 13º, igual que el que trabaja en la privada. O sea, aquí vamos en camino contrario, pero he llegado a la conclusión que eso le gusta a tanta gente que es poco lo que se puede hacer porque la gente se siente a gusto, uno, cuando le violan su dignidad, sus derechos, sus garantías. Y eso está generalizado, jóvenes, adultos mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, tal vez conversar como hacemos, pero más allá. La gente puede pensar que usted exagera un poco a esta hora, pero yo sí le voy a contar. No voy a dar detalles porque yo no quiero que nadie en el Ministerio Público me esté preguntando a mí de qué color es la pared después. Pero sí, porque eso es lo que hacen. En vez de buscar al criminal, buscan al que no lo es para hacer show. Pasó un hecho muy importante aquí en Panamá. Eso pasó en la madrugada. Todo el mundo se alarmó, llegaron los bomberos, la policía, todo el mundo. Yo llegué en horas de la madrugada cuando ya sabía todo el mundo, había quedado solamente la policía y los técnicos que estaban ahí. Me acerqué. Como le hablé en lenguaje técnico a los tipos, como que me cogieron confianza. Y finalmente les pregunté, ven acá, ¿eso qué fue? Me dijeron, fue esto, X. En la tarde, uno de los ministros del gobierno anterior salió a decir Y, Z. Yo me lo encontré después, ya cuando ya no estaba ahí. Yo ven acá, ¿tú por qué dijiste eso si tú sabes que no pasó? Y el tipo se echa a reír. ¿Y qué tú quieres que diga? ¿Qué tú querías que dijera? Así tratan a la población en Panamá. Así mismo. Eso me pasó a mí. Yo no me lo contaron, me pasó a mí. Cuando lo ve, le tomé un café, le cuento en detalle de qué estoy hablando. Pero fíjese usted, don Guillermo, usted puede concebir que ya llevamos 3 semanas, 4, 5, con este exabrupto de Laudelas,
Y todo sigue como si no se hubiesen cometido esta limitación de funciones, abuso de autoridad, usurpación de cargo público. Hay como 17 delitos. ¿Ya? Todo sigue tranquilo, porque aquí han sacado la modalidad de ganar tiempo. O sea, usted va y presenta una querella al Ministerio Público. Ahí la engavetan. Usted va un mes después y dice, no, lo que pasa es que se la mandamos a la Fiscalía 3. Va a la Fiscalía 3 y dice, no, está en la segunda. Va a la segunda y dice, no, está en la quinta. O sea, la misma práctica que tenía el régimen militar cuando arrestaban a alguien y te decía, no, está en la Modelo. Ibas a la Modelo y te decían, no, se lo llevaron para Tocumen. Iba a Tocumen y dice, no, lo trasladaron a Raiján. ¿Ves? Una vez yo tuve que irme con el doctor Diógenes Arosemena Grimaldo, que en paz descanse, el pollo Arosemena, hasta David, cuartel en cuartel, porque cuando llegábamos a un cuartel nos decían, no, se lo llevaron hace media hora para tal otro. Allá fuimos a parar con un habeas corpus en la mano. Entonces, acá ahora eso se pasó para la Fiscalía. Y no hablemos del órgano judicial, porque ahí sí hay que persinarse y rezar, porque las cosas que están haciendo los juzgados, no le podemos echar la culpa al órgano judicial de los jueces de paz mal llamados, pero ahí también eso es un desastre. Entonces, pero el problema no es ese, el problema es que la gente no reacciona. No hay. Y estamos en un periodo en que se supone que las 7.000 personas que aspiran a un cargo de elección digan algo sobre las cosas que se están viviendo en el corregimiento, en el distrito, en el circuito, en el país. Pero no, nos tienen distraídos y no estamos abordando los verdaderos problemas que hay que enfrentar. Y los problemas siguen aumentando, siguen creciendo, las soluciones son cada vez más difíciles, pero creo que el origen, en parte, de esa situación es la desinformación, que se ha convertido en un instrumento de poder. Y estamos viviendo la era de la información. Lo mismo sucede con el conocimiento. Nosotros estamos viviendo, en mi opinión, una revolución de la inteligencia humana. Y no solo por la inteligencia artificial, sino por un sinnúmero de cuestiones que todos sabemos, los descubrimientos que hay hoy en día son extraordinarios. Pero ese conocimiento no llega a nuestras playas, no llega a nuestras escuelas, a nuestros hogares. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos estamos afilando diariamente cuchillo para nuestro pescuezo y hoy por hoy, pues, lamentablemente no tenemos la gente que deberíamos tener formada, y los profesionales que hay no son respetados en su dignidad como profesionales, no son tomados en cuenta, no son consultados, a menos que usted tenga el carnet y lo consultan no como profesional que es, sino porque usted es del partido, que está en el gobierno o que aspira a estar en el gobierno. Esta situación yo creo que hay que conversarla. Lastimosamente, en este país que hay como, no sé, 700 sociólogos, son muy pocos los que salen a plantear estas situaciones para ver qué alternativas le damos. Lo mismo sucede con los economistas, con estos otros, porque no le dan el espacio a la ciencia para que pueda la población educarse más y mejor. Y vienen cosas que no sé cómo van a ser recibidas, pero ya estoy viendo que hay como una especie de sometimiento, sujeción a cosas que no deberían para nada permitirse, para nada. Doctor Bernal, ¿me permite irme a la pausa y regresar de inmediato? Propio. Estamos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon.